infantil juvenil y más tarde en tradición oral y narración. Como pedagogo, sus primeros pasos se vinculan a los menores migrantes no acompañados, siendo director durante más de un lustro de los dispositivos de emergencia de Canarias y sintiendo la necesidad de reconocer las otras realidades antes de regresar a la universidad. Diseñará así e implementará proyectos socioartístico-pedagógicos para mujeres víctimas de violencia de género, mayores en riesgo de exclusión social, infancias en zonas de conflicto bélico, menores con medidas judiciales y, en la actualidad, para personas privadas de libertad en instituciones penitenciarias. Es además profesor de Pedagogía Social, Política y Legislación Educativa, así como imparte docencia en el Máster de Estudios Pedagógicos Avanzados y Gobernabilidad, Desarrollo Local y Equidad. Ha participado también en libros sobre los vínculos entre la filosofía, el arte y la pedagogía en editoriales como Dickinson o Laertes. Y a su vez es secretario editorial de la revista internacional Nemosine. Si puedes, te doy ya la palabra. Muchas gracias, Mercedes. Ya me has dejado... Bueno, lo primero, a mí mi mamá me enseñó a ser agradecido. Quiero agradecer a Teresa, a Irene, a Mercedes, a Nacho, al papá de Nacho, a Ángela y a Cori, que son mis vínculos, para que yo pues protagonice el papel del inspector de Gogol, el impostor, el que os escucha anonadado e intenta aproximarse a la profundidad del pensamiento, que no voy a invadir, sino que voy a bordear como una sombra en un relato. Lo que planteo es un viaje a través de una mesa que está presidida por un mensaje en latín que pone cabe, cabe dominus videt, que es cuidado, cuidado, Dios os ve. La leyenda que habita el ojo central de la mesa del Bosco, entre la muerte, el juicio, el infierno y la gloria, propone el juego del libre albedrío o escondite del juez, proveniente de la ocultación del rostro del vigilante, el panóptico, para que se muestren los que han perdido el juicio, los que carecen de inteligencia, los insensatos, los que no comprenden qué tipo de suerte deparan los excesos. Esta mesa estaba destinada a presidir los aposentos privados de Felipe II y nos sirven de tablero para pensar el paso de la Edad Media, de la que procede, no tan oscura como quisieran, a la modernidad no tan luminosa como esperábamos, para arribar en una posmodernidad caravallana, en el juego de luces y sombras, donde los pecados capitales han sido actualmente digitalizados por el algoritmo neoliberal. Y utilizo la palabra algoritmo porque un algoritmo, en concepto informático, es un atajo en el pensamiento. Es una trampa. Les invito, pues, escribiendo pues, lo que vemos, a viajar leyendo las escenas que soñó el Bosco como si del retrato de Dorian Gray del capitalismo se tratara, que creo que es lo que hace, escuchándoos, el neoliberalismo. Guardar en el cuadro toda la basura y toda la inmundicia y mostrar al mundo un cuerpo joven y sano, como una mentira. Con el nacimiento de la sociedad de consumo, me recuerda aquella fábula de Manderville, los vicios privados se transmutan en virtudes públicas. Es el modelo del dandy balzaquiano. Se vive gracias a los vicios. La sociedad se construye y conforma para satisfacer apetitos, devorando, y es curioso, durante siglos, culturas enteras con la mera excusa de darle sabor a la sopa. La pregunta, ¿o acaso la búsqueda de la nuez moscada que inspira los descubrimientos de continentes enteros no se podría haber evitado con una pizca de sal y un poco de mesura? Comencemos, pues, señalando, y es curioso que sea una mujer la que protagonice el pecado de la soberbia. La humildad como antídoto del pecado capital no implica sumisión. No precisa malinterpretar aquel poner la otra mejilla, sino no cosificar al otro. Simboliza resistir al neoliberalismo que transforma el grafo en guarismo, desde, lo voy a intentar, una pedagogía posmoderna que disiente. Entiendo el derecho a disentir como lo que diferencia la democracia de cualquier totalitarismo. Mi derecho a no estar de acuerdo contigo y no merecer la muerte por ello. Al reivindicar, y aquí me voy a Nuccio Ordine, la utilidad de lo inútil. Lo que Boaventura dirá la sociología de las ausencias, desde una educación lenta, incómoda,
muy incómoda en las autopistas de las competencias y de los saberes manufacturados. Es curioso, volviendo a releerme el libro del fisiócrata Adam Smith, que sea el primer lugar donde aparecen las competencias, fuera de lo pedagógico, vinculado en el mismo libro a recursos humanos y recursos naturales, que cada uno tenga su propio espacio para pensar. Bueno, el pecado capital del capital es la superbia. Es el sentimiento adherido al espíritu neoliberal de no reconocer a los semejantes. Es el atentado contra la epistemología de la fraternidad. El informe de las agencias transnacionales sobre el tercer mundo. Los rescates impuestos a los expoliados. La imposibilidad de la paz. La negación tácita de la comunidad desde, y aquí cito a Cori, la inmunidad. Y por lo tanto, la tendencia a lo virtual frente a lo presencial. Vemos en la ilustración una mujer de espaldas, sin rostro, frente a un espejo sostenido por el diablo. El bosco representa la desvalorización del contexto, desde la valorización excesiva del yo. Una inflamación del ego enfermiza de quien se cree en posesión de las didácticas del entretenimiento y del rendimiento clientelar en lo educativo. Advertía Quevedo, resulta sencillo escribir sobre la soberbia, lo difícil es vencerla. La pedagogía posmoderna nos ofrece otro punto desde donde comenzar a contemplar. Nos susurra que dejemos de ver a quien sujeta el espejo para observar a quien está asomándose a él. Una mujer, o en metáfora, unas epistemologías de la resistencia en un mundo de hombres o de saberes hegemónicos fundados en el pacto saber-poder. La mujer, o las epistemologías, atreviéndose a mirarse, a descubrirse, a conocerse. Esta suerte de soberbia con fondo anarquista, este encanto que no nos creemos, estas cualidades que somos aunque ignoremos elogios, estas excelencias que nos alejan del leteo de las masas, que nos enfrentan al fluir de los reality shows de los gurús educativos o del coaching de autoayuda, podrían insuflar alma a la pedagogía posmoderna. Una cierta obstinación a no permitir que nos roben la palabra. Una actitud de rebeldía humilde. Un ligero alzamiento de la cabeza en medio de la silbatina. La renuncia a ser admitido en el club reservado de los JCR. Encarnar el espíritu del guisante y no el de la princesa. En resumen, un considerarse a sí mismo como nada y como bastante. En el reino mesológico, por lo menos en lo pedagógico del capitalismo, donde ser el primero prima y despreciar a los indigentes manda, la escuela y las legislaciones educativas incitan a bajar la cabeza y compartir como loros un silencio inundado de populismos gamificados. La humildad se torna en un eficiente servicio a los algoritmos de las didácticas de las TICs. Y la escuela, como espacio para educar la ciudadanía, es sustituida por un Minecraft para el intercambio de emoticonos. Disentir de los saberes hegemónicos y de las didácticas digitales precisa de una pedagogía debólica, donde los diálogos de saberes imaginen una cultura de paz más allá de los estrechos márgenes de la validez universal del pacto tecnocientífico. En los totalitarismos prima el consenso de hierro. La verdad hierática que verbalizó, la han citado aquí mucho, Margaret Thatcher, en su famosa máxima, no hay alternativas. Pues vaya, creer en alternativas favorece un tipo de soberbia irritante, algo así como una mujer o una pedagogía, cansada de ser parte del doméstico paisaje en la isla de Ikea o de Microsoft, a un clic de atravesar el espejo como Alicia y volver a la realidad de la pizarra, la tiza y la incómoda lucidez de los labios. Sin duda, este imaginario preocupa a los propietarios de los espejos, a Zuckerberg, entre otros. La pérdida del control del cliente futuro consumidor despierta la maquinaria del celo que impele toda iniciativa de problematizar las relaciones enseñanza-aprendizaje. La libertad de cátedra supone una mengua para la privatización y estandarización del conocimiento. Alimenta en las agencias de evaluación de la calidad educativa el salivar por lo ajeno, la envidia. Y es curioso porque admirar la mediocridad y someter nuestra voluntad a la mayoría de los baremos resulta igualmente inquietante a envidiar y lapidar la excelencia sin sexenios. De tal modo, imaginar la caridad como antídoto a la envidia resulta sospechoso.
Esa actitud paternalista y vertical hacia quien habita los sótanos y cloacas del mundo clarifica la función del hombre mula de la iconografía busquiana. El único personaje que, cargando lo que no posee y trabajando para quien le gobierna, no es envidiado, no es mirado. En el juego de celos entre burgueses y nobles que no quieren ver a quien sufre a su costa. La envidia es vertical y provoca una suerte de ojos cosidos ante los que forman parte del paisaje, los invisibles, los que no son codiciados y por lo tanto no mirados. En nuestro caso, los hijos del fracaso escolar. No olviden que todo el sistema educativo... Tranquila, así aprovecho para beber. No, pero ha sido un elemento poético, no hay problema. No olviden que el sistema educativo al que hemos llegado se estructura sobre la idea de que solo el 15 o el 16% de los alumnos tendrán éxito. Los demás están de más. En la actualidad, las redes sociales configuran una hiperrealidad que motoriza la envidia hacia los 15 segundos de fama, ya cada vez menos, no son los 15 minutos de Andy Warhol, o mediante la ilusión de los trending topics, antes era la lotería. Como autopistas de megabyte con destino a la felicidad del Soma de Huxley. Un laberinto de espejos táctiles programando un purgatorio sin escuela ni lección para el artificial esplendor de una sobrefotosíntesis de vigorexia, cirugía y química docente. Ahora el maestro no es el que enseña, el que posee conocimiento, sino que es guapo y guay, el que tiene más likes o tiene más visitas en sus píldoras educativas. Transformar la envidia en admiración por el extraño requiere amarnos como extraños. Comprender que para tener lo que posee el otro o la otra sería preciso el sacrificio de abandonarnos, dejar de ser quienes somos. El precio a mí me parece caro a todas luces. Sin embargo, el coste apropiado tendría que ver con educar al que no es envidiado y sentir su dolor como nuestro. Habitar escenarios de convivencia radical, donde compartir el dolor del mundo. Una mirada de compasión hacia abajo y una mirada vigilante hacia arriba. Esbozan la envidia como el sustrato de una pedagogía posmoderna. Y aquí recuerdo aquel relato que recoge Diógenes Laercio, en el que vincula educación, y me acordaré de una conversación con Ángela, con teatro y política, en que Pollux, que es el actor más aclamado de aquella época, el que diseñó las máscaras, pues tiene que representar a Electra. Recuerden que las mujeres no podían participar en la escena, y recibe 2 días antes del estreno, es la versión de Sófocles, la noticia de que su hijo ha muerto en la guerra, en el Pólemos. Y Pollux era un ferviente defensor de la paz. Sófocles le dice que si quiere cancelar la actuación, y él dice que el teatro no puede silenciarse ante el ruido de la guerra. Así que empieza la función y acto tras acto, casualmente creo que es en el 6.º acto, es cuando Electra entra con las cenizas del falso Orestes. Y él entra con las cenizas de su hijo de verdad. Y se sitúa en el centro de la escena, vierte las cenizas y comienza a llorar. Y con él llora todo el público, todo el auditorio. Lo que nos invita a Diógenes Laercio a reflexionar es que el vínculo entre teatro y la política podría tener que ver con la compasión, con sentir que el dolor del otro es nuestro. Pues bueno, vuelvo a donde estaba. La otra envidia se extiende con mayor celo hacia aquellas personas que no cumplen eficientemente con los criterios de producción académica, y lo sufrís todas, lo veo, lo escucho, todos, impuestos por las agencias de calidad educativa. La misma envidia que mostró Angela Merkel, y esto es real, en su estancia en Tenerife, en Los Silos, hace unos años, cuando contemplaba a un grupo de obreros disfrutar de su merienda en tanto la obra que acometían permanecía inconclusa. El clima, la cerveza fría, las risas y la intrascendencia de la conversación suponían para la mentalidad Mannschaft una terrible pérdida de tiempo. No fue la primera en mostrar recelo. Se podría escribir un vademecum de citas notables sobre los hijos de la pereza, desde que el calvinismo invitó a la riqueza al reino de los cielos. Unas cuantas al azar, en el texto están los autores, pero no quiero volverlas locas. Un hombre perezoso es un reloj sin cuerda. Un pobre tarde o temprano, un imperfecto, un charlatán improductivo. La pereza definida consiste en la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia de uno mismo.
Algo que inicialmente justifica Esperpentos, que recoge muy bien las novelas dickensianas, como la Ley de los Pobres de 1834, que penalizaba a quien se muere en la calle de hambre por no haberse dado alimento o abrigo, como si no fuese bastante la muerte y las penalidades. Pero sobre todo, emana, y lo estamos sufriendo aquí, he escuchado unas magníficas comunicaciones, unas conversaciones de muchísima calidad, y siempre estamos con el péndulo de Poe detrás, sobre nuestra... Pues bueno, emana una percepción liberal del tiempo, de un reloj bursátil adscrito al modelo objetivo del Cronos, frente, y creo que lo ha dicho muy bien Nati hace un rato, a la subjetividad del Kairos, el tiempo de lo poético. Cuando el calvinismo arrancó de las superestructuras la imposibilidad de que un rico entrase en el reino de los cielos, nació el dicho "el tiempo es oro", y con él el TDAH occidental y su virulenta cronificación en el seno de una escuela de consumo. Si entendemos el negocio, y aquí me voy a Cicerón, como el tiempo destinado a cubrir nuestras necesidades, y el ocio como aquel que regalamos al placer a estar con los amigos y con las amigas aquí hoy, podríamos sospechar de los indicios asociados al rendimiento y a la productividad como elementos propios de una segunda naturaleza en clave de Montaigne, definida por los principios de los fisiócratas, ahí está Adam Smith, y globalizada desde una educación basada en competencias para productores hiperactivos. Pensamos la pereza, o me gustaría en clave agónica, como un derecho a desacelerar el mundo al modo que lo escribió Cortázar en La autopista del sur. ¿Recuerdan aquel cuento breve de un colapso en la autopista de París, en la que la gente que va a acelerar en sus vidas, irascible, se detiene, se empieza a conocer? Cortázar vertebra la historia entre dos jóvenes, un chico y una chica que se conocen, que se enamoran, que acaban haciendo el amor en el capó del coche bajo las estrellas, pero que los despiertan a toda prisa los claxos y los improverbios de quienes se habían conocido en un momento dado. Ella sale en el coche a toda velocidad, él se mete en el suyo mientras apacigua la ira de uno de los señores y se da cuenta de que solo conoce su nombre propio, ni teléfono ni dirección, en una París de 6 millones de habitantes. A tal velocidad, los sistemas educativos en fase de digitalización precisan de un alumnado zombie epiléptico. En una suerte de juegos del hambre, donde lo comunitario se traslada a las redes sociales y lo político se comprime en la psicología de los ofendiditos. Volvemos a la hipótesis optimista que asocia la pereza a una educación lenta o a una pedagogía diabólica, como un tiempo que perdemos para ganarlo. Este es de Rousseau. Un tiempo que sustituye al dinero como moneda de intercambio, un tiempo que es vida, y como tal orienta la mirada hacia los 60 segundos que habitan un minuto, que recitaba Kipling, como los saberes incalculables para aceptar y hacernos cargo de nuestra propia existencia como huéspedes, no como anfitriones. Podríamos sospechar que el inventor de la rueda no tenía ganas de caminar y asociar lo creativo, lo meditativo y lo hermenéutico a la iconografía bosquiana, que ilustra la pereza. Un eclesiástico durmiendo, soñando, imaginando, a un segundo de ser despertado por una fe hoy bursátil, dispuesta a recordarle cómo malgasta su tiempo, el tiempo que debería invertir en las oraciones productivas. Michael Ende en Momo dibuja con ironía a los hombres grises, que parece que son los inspectores educativos hoy en día, calculando y rentabilizando el tiempo de cada persona para que el sistema neoliberal no pierda ni un céntimo. La lógica darwiniana digitalizada ha encontrado en la hiperrealidad de Baudrillard, incartografiable, esto es importante, la abysalidad de Pascal para activar redes neuronales que preparen y programen el genocidio del magisterio, cuyo destino se intuye como un anime de ciencia ficción donde terminarán depurando errores de las IA. Ese será su trabajo. Tendremos un magisterio de informáticos e informáticas. El Emilio de Rousseau habita el nuevo laberinto del ciberespacio, cuyo leitmotiv ya no es la libertad negativa, sino la paraactividad. Diferencio paraactividad e interactividad porque la paraactividad, esto citando al doctor Pereira, que vendrá dentro de un rato, tiene que ver con que no elegimos sobre todas las opciones posibles o las que podemos inventar, sino sobre las que nos programan. La paraactividad de no frustrar al dar a elegir entre las opciones programadas, algo así como aquello que el ginebrino profetizó en el Emilio, hacer que crean que son ellos o ellas quienes toman las decisiones que ya establecimos. Esta libertad artificial simulada supone una suerte de purgatorio de entrenamiento como prólogo a los predatorios procedimientos de inclusión y exclusión del mercado internacional de trabajo.
La avaricia que esbozó el Bosco, desde la personificación del juez que acepta sobornos de las dos partes, del litigio, encarna la actual cartografía de la corrupción en el seno de las instituciones educativas. Las vivís constantemente. Los intereses empresariales que, en palabras de los políticos griegos y romanos, debían supeditarse a las necesidades de la comunidad, en el seno de la privatización neoliberal y en el territorio del ciberespacio, han propiciado o sido cómplices del asesinato de la educación pública y, por ende, de la pedagogía. Si retomamos la iconografía de la avaricia como el humano inclinado al peso de una bolsa que cuelga de su cuello, nos encontramos al actual modelo del homínido enchufado a la red, al modo en el que las hermanas Wachowski concibieron la trilogía o la tetralogía de Matrix. Un alumnado hiperestimulado en la vanidad por las ansias de fama y en la gula por su adicción al consumo. La obsolescencia programada de los contenidos resulta la estrategia para hacer salivar a la ciudadanía neoliberal, que como avatares del Fortnite hipotecan su juventud para entrenarse intensamente en lo insignificante nanoespecializado. La democratización de los pecados extiende la vanidad hasta los cinturones de herrumbre y las zonas marginales del mundo. Lo hablaron el otro día con lo de los lumens. El que no puede comprarse un bolso Louis Vuitton original siempre podrá lucir una falsificación. Poco importa la igualdad real. Se puede maquillar la distancia entre los que tienen mucho y los que casi no tienen nada, con la instalación del lujo en los mercadillos y en los supermercados. No pasa nada si no puedes acceder a Oxford. Siempre tendrás a tu alcance millones de videotutoriales sobre cómo hacerte influencer. El Pacto Social Ilustrado, excluyente, resulta un territorio idóneo para legislar con generosidad en las zonas contractualmente protegidas y devorar sin compasión en los márgenes exteriores a las fronteras de la ciudadanía. El 85% de la vida en este planeta son recursos naturales o humanos. Alguien dijo ayer el 99%, pues posiblemente. Pero un dato más. El 35% no tienen acceso a Internet. Y voy a ir a algo más. Y el 99% no sabe nada de informática. Yo estudié informática. Y estudié el latín de la informática. Estudié aquellas cosas que se llaman ensamblador, lo que ves en Matrix con los ceros y los unos. ¿De acuerdo? El Fortran, el COBOL, todos esos lenguajes. Decíamos en informática que si un informático, valga la redundancia, construyese la ciudad de Nueva York, el primer pájaro carpintero la destruiría. Pero lo dejo ahí. Un progreso que no se pregunta por su sentido en sí, como decía Lerena. Al contrario, respondiendo al espíritu deportivo, alguien mencionó ayer la sociedad del cansancio, no deja de competir por el más, por encima del mucho. En estos juegos del hambre, nadie, ni siquiera los pobres, desean igualarse con quien está debajo. Esta competición en streaming, patrocinada por las transnacionales, ha provocado una metástasis social en dos sentidos. Una ansiedad incontrolable hacia los likes y una fobia incurable hacia la pobreza o el anonimato. De tal manera que el individuo que habita el parque de atracciones global interpretará el papel de batería energética, produciendo incansablemente para consumir bienes virtuales y artificiales que le generen un placer de yonki, bajo un ciberespacio tan hiperreal. Hablamos ya del metaverso, que no permite ni la sospecha en torno a la realidad que le envuelve. Así crece la indiferencia ante el otro que sufre, y de esta manera se explica la naturalidad con la que contemplamos mientras nos comemos un chuletón las desgracias ajenas a través del monitor de un ordenador. El proyecto de igualdad que emana de la ciberavaricia consiste en la homogeneidad de las marcas, la hegemonía del pensamiento único mediante criterios casi genéticos de estandarización de la calidad. Deseamos aquello que posee una valoración alta según los criterios de las agencias tecnocientíficas de evaluación, y tales objetos o productos son imitados a todas las escalas y niveles, para que la humanidad pueda descargarlos o piratearlos, según sus capacidades, a pesar de sus diferencias socioeconómicas. La corrupción, en el panorama esbozado, recordando lo ilustrado por el Bosco, es sintomatológico. No resulta ni por asomo el origen de la enfermedad, sino el resultado de múltiples factores entre la infra y en la superestructura, que devienen en una política entre el soborno y la pared. La desintegración del estado del bienestar y de las políticas socialistas, sumado al desarrollo de Internet, de los mercados financieros, la conectividad geográfica, la expansión de las didácticas y la viralización de la psicología en lo educativo,
han dejado a las instituciones públicas en una situación de indefensión que las aboca al abandono de su propio alumnado bajo el lema de sálvese quien pueda. Lo que frecuentemente concluye, de la misma manera, al modo toynbiano, éxodos hacia las escuelas concertadas y privadas, en claro abandono de las Sodomas y Gomorras, sin ni siquiera un misericordioso o nostálgico mirar atrás. No nos vayamos a convertir en estatuas de sal. Ya lo afirmó Aristóteles, y lo cito contigo con mucha prudencia, en un curioso libro titulado Política: la avaricia de la humanidad es insaciable. La insaciabilidad aristotélica transmutada en cuerpo, en carnalidad, supone la evolución de la gula en la idolatría de lo material. La cosificación de uno mismo, lo dijo muy bien ayer David, como reescritura del mito de Narciso en un libro de autoayuda. El vaciamiento de la persona como remake de Pigmalión, para la exhibición de uno mismo ya no como cosa, sino como producto publicitario. En la escena del bosco convive un hombre gordinflón comiendo, otro que bebe ansiosamente directamente de la jarra, lo que provoca que el líquido caiga por la comisura de los labios. A la izquierda, una mujer presenta una nueva vianda en una bandeja y bajo los pies del gordinflón un niño que reclama la atención de su padre. Podría ser nuestro alumnado. No hablamos de personas, estrictamente, sino de los efectos de las didácticas blandas y de la ausencia de las pedagogías fuertes. En la era de las dietas, la vigorexia, el nurturismo y demás fobias contra la mortalidad de nuestro cuerpo, entre juegos psicosomáticos y publicitarios que rinden altos beneficios a las empresas cosmético-nutricionistas, la gula no puede representar un peligro sino para quien posee más de lo que necesita. Intuimos que en el antiguo pecado sobre, y lo decían así, el peligro de comerte una vaca entera, tenga poco sentido en la India, y aún menos en 3/4 del planeta donde las vacas resultan para los desheredados seres mitológicos. Si analizamos el sentido de la gula como la herencia ciudadana de un Estado paternalista que mediante el naturalismo pedagógico, Rousseau, Freud, Pestalozzi, Escuela Nueva, hasta Krauss en España, ha infantilizado las bases sociales, ese giro del magicentrismo al policentrismo. Observemos la falta de autonomía civil como un vergel para que el poder invisible se torne en un predador insaciable. Un monstruo sistémico y virtual que devora a la vez que teme, que aplasta en tanto vigila, que cuanto más aprieta, siente que aún más se le escapa entre los dedos. Un leviatán herido, de gula, que reparte coletazos en forma de conflictos bélicos, sanciones internacionales y bloqueos económicos. En armonía al espíritu no poético del capitalismo, el mensaje que envía el paranoico leviatán desde el Club Bilderberg, el Foro de Davos, el FMI, el Banco Mundial y la OCDE, a nosotras, las 8.000 millones de personas o habitantes, consiste en que comamos menos y trabajemos más. El poder invisible que cabalga sobre la globalización sufre como Scrooge, menos mal. La constante visita de fantasmas que no cesan en recordarle, en hermosas imágenes de la historia, que su trama tiene un desenlace propio de la gula. Como versaba Dante, un monstruo frente a 2 manjares a la misma distancia no tardará, y eso espero, en morirse de hambre. Su ambición por erigir un laberinto legal, económico, cultural sobre las singularidades plurales, desde la lógica de los números y las evidencias científicas, va gracias a ustedes, perdiendo gradualmente su fuerza de seducción. Y tras las máscaras y entre las grietas, como el moho, las estructuras rizomáticas aprovechan su obesidad para desangrarlo lentamente. Justo cuando la metástasis del cáncer habita en los productos envasados, cuya calidad viene garantizada científicamente en el siglo de los complementos vitamínicos, de los fármacos inmortalizadores, del jogging y de los gimnasios que, lo visité una vez, me parecieron las modernas galeras romanas, tal vez morirnos un poco antes, pero disfrutando de nuestra parte del banquete platónico, no sería la peor de las estrategias. Al menos dejaremos en nuestro sepulcro un digno homenaje a los gusanos. Hablo de una suerte de carpe diem horaciano que difiere de los proyectos políticos neoliberales fundados en el cortoplacismo, que aboga por el arte de saborear la vida, respetándola. El instinto predatorio del capitalismo proyecta en los individuos que lo alimentan una voracidad anegada de indiferencia hacia el dolor que puede provocar su digestión, incluso yendo más allá de los límites de la ficción. El neoliberalismo, instalado en el software de la hiperrealidad, propaga la lujuria como un derecho exclusivo de aquellos que pueden pagar por disfrutar del sufrimiento ajeno como si de un videojuego se tratase.
Cuando nos referimos al asunto de las especies al principio como motor cruento de expansión imperial, no advertimos que aquellas empresas de colonización, bajo pretextos científico-cartográficos o humanitarios, se transformarían paralelas al ritmo intuido por Mandeville, modificando genética y neoliberalmente al explorador humboldtiano en el turista a un instante de hacerse otro maldito selfie. La lujuria no es solamente, y menos mal, el deseo sexual desordenado e incontrolable, que tampoco me parece tan malo. Se refiere, desde el análisis de Tomás de Aquino, al apasionamiento de las personas por algo, lo cual, en palabras de Séneca, simboliza justamente el sentido de ser y estar en el mundo. Advertía el filósofo cordobés que una persona sin pasiones está tan cerca de la estupidez que solo precisa abrir la boca para caer en ella, lo que a mí me pasa mucho. Retomando el ovillo discursivo de Bobbio y tejiendo sobre la mesa del Bosco, aparecen nudos que vinculan la lujuria con la participación, acción asociada a la ciudadanía responsable, al compromiso que respira del aliento espontáneo de las pasiones, del placer de intervenir en la comunidad como singularidad plural, que, evocando a George Sand, entiende lo personal como político. Desde esta óptica, la lujuria como disfrute de las pasiones humanas entraña una amenaza para los canales de exclusividad que filtran el acceso a los espacios de felicidad de los pisos superiores del rascacielos capitalista. Desde las alturas, no se contempla con buenos ojos que los pobres del mundo, o los intelectuales, sin poseer acciones en el monopolio neoliberal, compartan pues sus placeres. Lo que supondría cuestionar la propia noética de la sociedad de consumo y poner en entredicho la vitalidad del verbo tener, e incluso, heréticamente, dudar de los beneficios del paradigma de la seguridad, las fronteras, los controles aduaneros y las ciudades vigiladas. Es preciso tornar lo público democrático en gratuito para desprestigiarlo. Si quieres algo realmente bueno, vete a lo privado, paga la versión premium. La desvinculación del sentimiento de compasión, anidado a la expansión de la impunidad, genera un escenario virtual para la lujuria ilimitada, donde la deshumanización del otro concibe monstruos que ni la razón, delatada por Goya, se atrevió a imaginar. Un retorno hiperbólico a la barbarie estamental, un resquebrajamiento moral de la democracia y un ejercicio casi bíblico de éxodo de las masas humanas fuera del paraíso de los derechos. Lupanares o escuelas gueto comienzan a tener problemas de capacidad. Miradas de cayucos que hacinan multitudes en los infiernos sienten la ignominia ya no como un destino intermedio hacia la buena vida. Intuyen, a pesar de su analfabetismo y de sus supersticiones, como decía Galeano en el poema, que su exclusión es exclusiva para toda la vida y para todas las vidas que hereden su tragedia. Y esta intuición comienza a generar un malestar que simboliza un mar en calma previo a la tempestad, una canción que susurra en el inframundo, cuyo estribillo rima con ira. ¿Cómo voy de tiempo, Mercedes? Deberías ir concluyendo. Bien, pues entonces voy a dejarles la ira pedagógica que siento cuando pienso en todo esto, y para cederles el tiempo, pues ya dejaré inconcluso uno de los pecados, pero bueno, he llegado a 8, no está mal. Resumiéndoles un cuento, el cuento que inspiró a Goethe para escribir Fausto. Y habla de un hombre que buscaba la verdad, y creo que Ángela va a hablarnos de la verdad, entonces pues así lo dejo en buenas manos. Iba a buscar la verdad y la inmortalidad. Así que primero pues probó con la magia, con la taumaturgia, conoció a los hechiceros, a las brujas, habló con los espíritus, y nada, lo que consiguió fue profundas diarreas por las bebidas y brebajes que tuvo que consumir. Luego fue a la academia y preguntó a los grandes sabios, a las grandes sabias, y tampoco encontró respuestas certeras. Muchas más dudas, que tampoco está mal. Y escuchó que había un viejo viviendo en la montaña más alta de la Germania, que sí conocía el secreto de la inmortalidad y que tenía la verdad absoluta. Así que con muchos esfuerzos, habiendo consumido toda su vida en la búsqueda de ese objetivo, pues accede a la caverna donde el viejo, como en todas las películas y en todos los cuentos, le dice: vienes a buscar la inmortalidad, ¿no? Y dice: qué gracioso. Dice: es sencillo, solo tendrás que seguir una serie de indicaciones, como un manual de instrucciones de los campos virtuales para aprobar las asignaturas por créditos. Si bien, tendrás que renunciar al sexo, al alcohol, al tabaco, a los amigos, a leer filosofía, tendrás que renunciar a dormir la siesta, tendrás que renunciar a bañarte desnudo en el mar por la mañana, tendrás que renunciar
a tener resaca. Tendrás que renunciar a perder el tiempo, tendrás que renunciar... Y si renuncias a todas estas cosas y unas cuantas más que se me han quedado en el tintero, la vida te parecerá eterna y tendrás la verdad absoluta. Muchas gracias por escuchar.